Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Ahí está hablando el Señor de todos esos impostores, farsantes, que de tiempo en tiempo se aparecen diciendo que son el Señor. Hemos visto en la noticia, apenas el año pasado apareció uno, creo que fue en Colombia por ahí, diciendo que era el Cristo. Casi todos los años en alguna parte del mundo aparece alguien diciendo que es el Cristo. Oiréis de guerras y rumores de guerra. ¿Qué es lo que estamos mirando hoy? Guerra y rumores. Ahí está Ucrania, Rusia y Ucrania. Ahí está la amenaza de Estados Unidos con China. Ahora, en estos días le explotaron ahí un globo que estaba haciendo una inspección. Pero por allá está el desafío de Rusia a Estados Unidos. Lo que indica que todas estas cosas están dando un mensaje claro a la iglesia. Atiendan a la iglesia, porque Dios trata con la iglesia. Jesús no le está hablando en Mateo 24 a los inconversos. Atiendan esto. Él no le está hablando a los inconversos. Él le está diciendo a ellos, a la iglesia, le está diciendo que cuando vean esas cosas levanten la cabeza. Ahora, la iglesia tiene la responsabilidad de anunciarle entonces a los que no son cristianos de qué es lo que está pasando. Van a oír de guerra y rumores de guerra. Mirad que no se turben, porque es necesario que todo esto acontezca. Miren, ahí está lo que les dije hace un momento. La iglesia no puede entrar en pánico. No puede entrar en pánico. Gran parte de la iglesia entró en pánico en la pandemia. De hecho, muchos cristianos necesitaron ayuda psicológica. Y aún pasó la pandemia y todavía hay gente que tiene secuela de lo que le produjo la pandemia. Una situación de temor terrible. Cristo aquí está diciendo, cuando ustedes vean guerra y rumores de guerra, miren que no se turben. ¿Por qué Cristo está diciendo que no se turben? Porque si nosotros somos los que le vamos a dar a la gente el mensaje de salvación, no podemos estar turbados. Son oportunidades. A nosotros nos duele demasiado lo que pasó en Turquía. ¿Cuántos niños? ¿Cuántas mujeres? Algo terrible. Pero si nosotros también entramos en pánico, igual que los inconversos, ¿cómo le podemos explicar lo que está pasando? Por eso dice Cristo, no se turben cuando ustedes vean esto. Cuando ustedes oigan que comenzó la guerra, que hay problemas, no se turben, porque es necesario. Oigan la palabra, mis hermanos, lo que les dije al principio, oiganlo bien, porque es necesario que todo esto acontezca. Ahora, yo le pregunto a ustedes, si es necesario, ¿qué hace la iglesia orando para que no pase? Usted quizá me pueda hasta confundir, se pueda hasta confundir con esto. Pero lo que es cumplimiento profético, nadie lo podrá evitar. Nadie. La tierra va a seguir temblando. La tierra va a seguir temblando porque son, miren, países que decían, por ejemplo, yo recuerdo en los años 80 cuando me convertí, llegué a escuchar de muchas personas que Nueva York no temblaría nunca. Que no había posibilidad de un temblor de tierra en Nueva York. Y otras naciones, de acuerdo a datos científicos, se decía que no temblarían. Sin embargo, la tierra está temblando en todas partes. Es algo que va a ocurrir. Y nuestro interés no es que usted coja miedo, pero sí que lo utilice como una señal. Porque es necesario que todo esto acontezca. Pero oiga lo que dice el Señor, pero aún no es el fin. ¿Qué está diciendo Cristo aquí? Cuando dice que aún no es el fin. Atiendan esta explicación que les voy a dar. Cuando dice que todavía no es el fin, no está diciendo que todavía la iglesia no se va. Cristo cuando habla aquí, habla el fin, se refiere cuando Él regrese con su iglesia.
todavía no es ese fin, pero no se refiere al levantamiento, porque el levantamiento puede ocurrir en cualquier momento. Aún no es el fin, porque más abajo lo voy a explicar mejor, porque se levantará, óiganlo aquí, nación contra nación. Ahí está Rusia, Estados Unidos, ahí está China, Estados Unidos, ahí está Corea del Norte, Corea del Sur. Eso no ha cesado. Si no hay guerra, hay amenaza. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y dice aquí, atiendan, habrá pestes y hambres. Me detengo en la palabra hambres. Ahora mismo, la preocupación de los gobernantes, ahora mismo, después de la pandemia, es la alimentación. Se cree que en los próximos años la tierra no va a producir lo que se está comiendo la raza humana. De hecho, hay muchas personas que están creyendo. Yo particularmente esos temas no me gusta afirmarlo, pero son mucha la gente que están diciendo que incluso el coronavirus fue provocado para disminuir la población mundial. Porque la cantidad de personas que estamos en el mundo, es imposible el sostenimiento a través de los alimentos. Los hombres han hecho esfuerzos. Por ejemplo, cuando nosotros comemos pollo gringo, el invento de los pollos a ese nivel, que un pollo que usted se come no tiene un mes muchas veces, a través de adelantos que tienen que ver con ponerle ciertas hormonas, todo eso ha venido para que el alimento dé para los seres humanos. Porque si no es así, aquí en este país se comen millones de libras de pollo diario. Entonces, para poder alimentar a tanta gente han tenido que recurrir a cosas artificiales, pero no solamente son los pollos. Todo lo que llega a su mesa viene ya contaminado, porque para poder poner la tierra a producir y los animales a que puedan crecer rápido y que puedan ser alimento, han tenido que recurrir a muchas cosas que son contra naturaleza, no son naturales. Por eso hay tantas enfermedades, tanto cáncer, tantos problemas de salud, porque casi nadie ya está comiendo sano. Pero ¿a qué viene eso? A que no da, la producción del mundo no da para alimentar a tanta gente. Pero eso se va a complicar cada día más. Por ahí viene el problema del agua. Ya hay países donde ya están, aquí ya se está hablando de tratar de trabajar el agua del mar, porque los ríos no están dando ya para la cantidad de agua que se consume. Y se cree que la crisis que viene por ahí es la crisis de agua, donde posiblemente se peleen naciones por el agua, porque va a ser una necesidad y muchas personas no van a tener acceso a ella. Entonces, cuando la palabra habla de esto, hambre, la asocia con la peste también. Las pestes son esas consecuencias que vienen de las pandemias, la misma guerra. Mírenlo aquí mismo ahora, el cólera, cómo está. Y por toda parte pestes que atacan a los seres humanos. Terremotos en diferentes lugares. Ya de los terremotos le hablé ahorita, minutos atrás. Terremotos en diferentes lugares. Esto quiere decir que va a tocarle terremoto. Sí, dice Matilde, la próxima guerra será por el agua. Así es, eso ya lo he escuchado en personas conocedoras de la materia. Será por el agua. Y el agua es vida, imagínese usted. Dice aquí, y todo esto será principio de dolores. Ahora mismo, ¿cómo están esa gente allá donde ocurrió ese terremoto? ¿Cómo están? Dolor, principio de dolores. Lo que indica que según Cristo ni siquiera es el dolor final, sino que es un principio de dolores.
entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Eso es al pueblo de Dios. Muchos tropezarán entonces ante todas estas cosas. Eso es lo lamentable, que muchos tropezarán y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿No estamos viendo eso? Sí, falsos profetas por toda parte. Cantidad de personas que vienen aparentemente de parte de Dios y son falsos profetas. El versículo 12 dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ahí sí no debemos llegar, de que la maldad de tanta gente nos lleve a que se enfríe el amor. Pero dice el 13, el que persevere hasta el fin, este será salvo. El que persevere hasta el fin, este será salvo. 14, y será predicado, atiendan esto hermano, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Miren, a veces nosotros nos concentramos mucho en mencionar las señales y hablamos de terremotos, hablamos de hambre, hablamos de guerra y todo eso está ahí. Pero a veces no nos concentramos en lo que es la señal más clara de que estamos en los últimos días. Y es lo que dice aquí el versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Qué está diciendo el Señor? Antes de que termine esta dispensación de la gracia, tiene que ocurrir algo. ¿Qué? Que el evangelio se predique a todas las naciones. El que conoce la historia sabe lo que fue la Edad Media. La Biblia costaba el jornal de un obrero por un año. En la Edad Media, que estamos hablando del año 1476, más o menos, hasta lo que fue el siglo XV con la Reforma Protestante. Esa Edad Media se caracterizó porque no había acceso a la Biblia. No había acceso a la Biblia y entonces la gente no conocía el evangelio. Lo que indica que en la Edad Media, aunque muchos creían que el fin sería en el primer milenio, y luego otros esperaban que en la Edad Media ocurriría, sin embargo, en la Edad Media el evangelio no había llegado a gran parte de la humanidad porque la Iglesia Católica había secuestrado la Biblia y no le podía llegar, solamente le llegaba a ellos y se la daban en latín a gente que no hablaba ese idioma. A partir de la Reforma Protestante, con Martín Lutero a la cabeza, 17 de octubre del 31 de octubre del 1517, Martín Lutero da apertura a través de la 95 Tesis en la puerta de Wittenberg, donde declaraba que la Biblia es la regla de fe, y ayudado por la inversión de la imprenta, que fue ahí en la misma fecha casi, una de las cosas que ayudó a Martín Lutero fue que cuando él comenzó a traducir la Biblia al idioma
que le llegara a toda más personas, comenzó ahí mismo el invento de la imprenta. Y eso permitió, de hecho, el primer libro impreso fue la Biblia. Fue el primer libro impreso. Miren cómo viene ahí cumpliéndose la palabra, porque ahora la Biblia, que no la tenían impresa, ahora con Martín Lutero y con la invención de la imprenta, ahora la Biblia le llega a la gente de forma que la pueden leer en su idioma. A partir de ahí ya ustedes conocen lo que ha ocurrido en todos esos años del siglo XVII, XVIII, XIX, XX, cómo la palabra ha corrido. Pero ahí tenemos también cómo países como Rusia, cuando estaba unida la Unión Soviética, vino Gorbachov, todo el mundo lo recuerda lo que fue la perestroika, donde este hombre desmontó el bloque socialista, se cayó el comunismo, y a Rusia, que estaba prohibido el que entrara una Biblia, eso era un delito en Rusia, el que entrara una Biblia. Sin embargo, después que cayó el bloque socialista, Rusia dio apertura a que llevaran Biblia, y no sé cuántos recuerdan aquel librito que le llamaban el Nuevo Testamento, que se usaba en los bolsillos. A mí me regalaron uno, y con uno de esos yo me convertí, Joel, con un librito así. No sé, mucha gente, muchos jóvenes lo usaban de cartera. ¿Tú lo llegaste a usar de cartera? De cartera lo llegué yo a usar, pero yo la leía. Ese librito, que sé que muchos de los que me están mirando ahí lo llegaron a usar, se llamaba el Nuevo Testamento, parecía una carterita. Ya ustedes no lo ven eso. ¿Saben por qué? Porque la demanda fue tan grande en Rusia de Biblia. La gente tenía una sed de la palabra de Dios. Imagínense el tiempo que tenían y no conocían la Biblia. Y cuando se les permitió la Biblia, esa gente comenzaron a pedir Biblia. Y los gedeones, que eran los que producían esos libritos, han tenido que casi producirle a ellos solamente. Lo que indica que Rusia comenzó a ser evangelizada. Pero agreguémosle a eso, no solamente Rusia, también tenemos aquella cortina de hierro, como se llamó cuando se cayó el muro de Berlín. Todo eso fueron golpes proféticos que se le dio a lo que eran esos movimientos que impedían leer la Biblia. Agreguémosle a eso la tecnología de hoy. Miren cómo estoy yo aquí dando un estudio. Mi iglesia, Palabra de Salvación, están conectados ahí escuchándome. Pero también me puede estar mirando personas que están en Israel, en Estados Unidos, en Europa. Y me pueden ver a través de este estudio. Pero también ahora mismo los celulares lo tienen hasta los niños. Y todo el que tiene un celular tiene acceso a la palabra de Dios, porque ahí la Biblia está puesta. Entonces, ¿por qué yo le digo a ustedes que la señal de que el evangelio será predicado a todo el mundo es la señal más fuerte, incluso por encima de los terremotos? Porque el que le da seguimiento a esto puede darse cuenta que la palabra le está llegando a todos los seres humanos. ¿Cuál era el interés? ¿Cuál es el interés de Cristo de que el evangelio sea predicado a todas las naciones? El interés número uno es que se salven, porque Cristo no es hipócrita. Él quiere que se le predique a la gente y que la gente se salve. Eso es lo número uno. Ahora, número dos, que no tengan excusas. ¿Qué dijo Cristo? Yo no vine a condenar al mundo. Yo no lo voy a condenar. Las palabras que yo he hablado, ellas le van a condenar en el día postrero. Entonces, cuando dice aquí, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Miren, aún en la gran tribulación, ya estaremos dando un estudio completo de la gran tribulación, quizá lo demos el otro jueves, no estoy seguro, pero en la gran tribulación, aún ahí, que la iglesia se fue, porque la iglesia tiene que irse de aquí antes de que comience la gran tribulación. Y en la gran tribulación, la palabra dice que 2 ángeles van a salir por la nube. Óigame bien, ahora mismo
Los ángeles no predican. ¿Ustedes sabían eso, Joel? Los ángeles no predican. Un ángel no predica. Recuerden que le dijo a Cornelio el ángel que vino, que fuera a Jope a hablar con Pedro, que él le iba a decir lo que él necesitaba. ¿Y por qué el ángel no se lo dijo? Porque los ángeles no tienen la comisión que tenemos nosotros. Por eso que cuando yo pienso en esto, siento un gozo, porque la responsabilidad mía no la tienen los ángeles. La de los ángeles es cuidarme a mí. Oiga esto, Joel, oye. La de los ángeles, según Hebreo 1:14, cuidarme a mí, que ando llevando la buena nueva. Gloria a Dios, es terrible. O sea, los ángeles no pueden salir con un megáfono, pero al que sale con el megáfono, ellos tienen que cuidarlo. Hebreo 1:14 dice, ellos son espíritus ministradores, enviados para servicio de los que serán herederos de la salvación. Sin embargo, esos ángeles que no predican hoy, solo llevan mensaje y cuidan, en la gran tribulación, dice la palabra, van a salir por los aires. ¿Y saben lo que van a decir? Temed a Dios y dale gloria, porque el día de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel, hablando de Cristo. Eso es en la gran tribulación. Lo que indica que aún en la gran tribulación va a haber prédica. Y dice la palabra que van a mandar 2 testigos vestidos de silicio que van a predicar 3 años y medio. Van a predicar la palabra. Y le van a decir a la gente, ese que está ahí es el anticristo. Ese no es Dios. Y al cabo de ese tiempo lo van a matar. Pero ellos van a predicar, lo que indica que hay un interés marcado en Jesucristo de que la gente escuche el evangelio. Número 1, para que se salven. Y número 2, para que no tengan excusa. Entonces yo vuelvo a lo que dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Yo me sorprendo, Joel, cuando yo a veces voy al campo mío, un campo atrasadísimo, y encuentro gente que me dice, yo lo veo a usted predicando los domingos, en mi casa lo escuchamos, en campo por allá remoto, ya no hay que tener televisión, no hay que tener un celularcito. Lo que indica que todo está preparado para que el evangelio le llegue a todo el mundo. Eso significa, Cristo dijo, primero tiene que ser predicado el evangelio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Amén. No sé si Joel tiene alguna pregunta. ¿La tiene? Adelante. Sí, Dios le bendiga a todos los que están viendo esta transmisión. Dios le bendiga de una manera especial. Bueno, mi pregunta, yo creo que no es una pregunta, sino es refutar algo que, gloria sea el Señor, que usted estuvo hablando. Creo que se te apagó el micrófono, chequea. No, el botoncito, chequéalo. Sí, gloria al Señor. Que Dios le bendiga de una manera especial a todos los que están viendo esta transmisión, a los hermanos en Cristo Jesús. Ahora sí. Aleluya. Adelante, Joel. Más bien yo no sé si es una pregunta o refutar lo que usted estaba hablando sobre este tema. Usted sabe que estamos viendo terremotos y tantas cosas que están pasando. Sí. El libro de Mateo capítulo 24 nos habla sobre todas esas señales. Y me llama la atención una pregunta que le hacen los discípulos a Jesús. Dice la palabra que cuando Jesús estaba sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte y le preguntaron a Jesús, dinos, ¿cuándo vendrán estas cosas y qué señal habrá de tu venida? Y el Señor le dijo, gloria sea al Señor, que en el versículo 7 le dice, porque se levantarán naciones contra naciones, reino contra reino, y habrá terremotos en diferentes lugares del mundo. Así es. Entonces, me llama mucho la atención esa parte donde los discípulos se le acercan. Eso me da a entender que el Señor tiene mucho cuidado con sus siervos, con sus hijos, porque ellos se acercaron aparte y le preguntaron que nos dijera cuándo serán estas señales y cuándo será el fin de los siglos. En verdad, Joel, lo que ellos tenían interés era no tanto de las señales, sino
del fin. Recuerda que los discípulos tenían cierta desesperación porque ellos querían reinar con Cristo. Recuerda que Pedro le dijo un día, lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Recuerda que ahí todavía ellos no tenían el bautismo en el Espíritu Santo. O sea, no tenían la revelación completa. Todavía Cristo está luchando con personas carnales. Y recuerda que la pregunta en Hechos capítulo 1 fue, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Porque lo que tienen en su mente es, este va a ser presidente y yo quiero ser. Recuerda que hubo uno que dijo, que me pongan a la derecha. Su mentalidad era política. Entonces Cristo quiere llevarlo a que se olviden de lo natural, de lo terrenal. Y el que se interesa en darle señales fue él. Ellos, en verdad, aunque hablan de la señal, pero lo que le interesaba era saber la fecha. Tipo de alguien desesperado que lo que quiere la cosa rápida. Por eso le están diciendo, dinos cuándo será esto y qué señal habrán. Entonces ahí que Cristo pasa a explicarle lo que va a ocurrir. O sea, es un asunto de que el Señor le está diciendo a ellos, la fecha no se la puedo dar. De hecho, en otra parte dijo él, ni yo sé. Ahora, ustedes van a estar mirando cosas que le va a avisar. ¿Para qué? Para que estén preparados. Mira, Joel, yo estoy seguro que los apóstoles se murieron creyendo que iban a ver eso. Pero es que Dios es soberano. El Señor se encargó de mantenerlos creyendo que era en ese momento. Y Pablo no se imaginaba que estaba escribiendo para que hoy yo lo esté leyendo. Ni tampoco Juan en Apocalipsis pensó que 2023 años después nosotros íbamos a estar leyendo eso, por Dios sí lo sabía. Pero el cumplimiento de hoy, el de hoy, mira ese de Daniel, cuando Dios le habló a Daniel. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Oye, pero ese es un cumplimiento terrible. ¿Tú sabes el corre que hay ahora mismo? Los que están de aquí se quieren a Estados Unidos, de Estados Unidos para Europa, de Haití quieren venir para acá. Eso es terrible. Ahora mismo se están yendo, lo está engañando el diablo de que yéndose por México. Una cantidad de creyentes que están cayendo en esa trampa de irse por México. Ahí hay una cantidad de personas muriéndose en esa frontera para cruzar por ahí por México. Entonces ese corre es cumplimiento profético. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. ¿Tú te imaginas de que decirle a mi abuela que usted hoy podía coger un aparatico en la mano y estar hablando con alguien en Jerusalén como que está ahí mismo? Eso era algo que iban a decir, no, pero eso no es imposible. O sea, todo eso es el cumplimiento a lo que dice la palabra de Dios. ¿Alguna otra pregunta o algo más? No, amén, amén. Ok, entonces yo estoy con el celular en la mano. Cualquier hermano que quiera preguntar algo, todavía tenemos unos 14 minutos. Estoy mirando la pantalla de mi celular. Cualquier hermano que quiera preguntar algo, lo puede hacer en lo que yo sigo con los versículos que hay aquí. Cuando vean en el 15, cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee que entienda. Esa abominación desoladora se la voy a explicar muy bien porque tiene doble referencia. Oye, Joel, cuando yo hablo de doble referencia me refiero a que hay escrituras que abarcan dos tiempos. Esta abominación desoladora ya pasó, pero también vendrá otro cumplimiento a esa profecía que será igual. Le explico ahora. La abominación desoladora históricamente tuvo que ver con la invasión romana a Jerusalén en el 70. El general Tito de Roma invadió a Jerusalén en el año 70, quemó el templo, se llevó el oro, acabó con todo. A esa abominación se refería Cristo cuando le dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados.
¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a los pollos debajo de sus alas y ustedes no quisieron? He aquí vuestra casa será dejada desierta. Eso fue en el 70. Jerusalén fue desierta. Recuérdense que los judíos dijeron, cuando Pilato le dijo, yo soy limpio de esa sangre. Y dijeron ellos, su sangre sea sobre nosotros, sobre nuestra cabeza y sobre nuestros hijos. En el año 70 pagaron eso que dijeron. Roma acabó, mató judíos por todas partes. Entonces esa abominación desoladora que dice aquí, dice Cristo, cuando ustedes vean en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de la casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Y hay de las que críen, y de las que estén encinta, y de las que críen en aquellos días. Orad pues para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. O sea, está hablando específicamente del año 70. Hay gente que se confunde porque esto lo llevan solo a la gran tribulación. Esto pasó ya. Eso está ahí escrito en la historia. En el año 70 el general Tito arrasó con Jerusalén y ahí murieron todos los judíos fanáticos que resistieron a las legiones romanas y pelearon. Y Cristo le dijo a ustedes, cuando vean eso, no peleen, no, mándense. El que esté en la azotea, váyase. El que esté en Judea, váyase por ahí mismo. Cristo estaba tratando de que la iglesia no muriera en esos combates, porque él sabía que Jerusalén iba a ser tomada. Pero sigue diciendo, orad, porque habrá entonces gran tribulación, ahora sí en el 21, gran tribulación cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Por eso dice que doble referencia, porque a esta tribulación del versículo 21 es la que pronto estará manifestándose en esta tierra. Vamos a ver aquí que estoy mirando aquí al hermano Manuel Paulino, que me está pidiendo el versículo 10. Explíqueme el 10. Vamos a ver qué es lo que dice el 10. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros lo aborrecerán. Ya este cumplimiento al que se refiere Cristo aquí, le está advirtiendo a los discípulos las persecuciones que se le acercarían. O sea, yo le prediqué el domingo y le dije, cuando Herodes mató a Jacobo a espada y a Pedro lo metieron preso, aquí Cristo se estaba refiriendo a ese proceso de persecución. Recuerden algo, Joel, los apóstoles todos murieron como mártires. Solamente Juan murió de muerte natural. Ustedes recuerdan cuando Cristo dijo, le preguntó uno de los discípulos, ¿y qué tú vas a hacer con este? Porque él comenzó a hablar de todo. Y cuando llegó donde Juan le dijo, ¿y este qué tú vas? ¿Y qué? Si yo quiero que él se quede hasta que yo venga. Ustedes que un boche casi. Y no era que él lo iba a tener hasta que regresara, sino que Cristo sabía que a él se lo iba a preservar para darle el apocalipsis. Que dice la historia que trataron de matarlo y él no se moría. Y lo tiraron en la isla de Pasmo para que se muriera ahí. Y ahí fue donde recibió el apocalipsis. Entonces, Manuel, se refiere precisamente a que en esas persecuciones a la iglesia van a ser entregados a gran tribulación y lo matarán. Mataron a Jacobo. Y que iban a ser aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros. ¿Dónde se cumplió eso? Con Pablo. Pablo lo forzaba a negar a Cristo. ¿O ustedes creen que Pablo no logró con muchísimo que negaran a Cristo? Él dijo en su testimonio, a muchos lo forcé. O sea, lo obligó a negar a Cristo. Entonces lo que está diciendo Cristo ahí, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros. ¿Por qué? Porque no van a aguantar la persecución. Esas persecuciones estuvieron en la iglesia primitiva, pero también estuvieron en el siglo segundo y tercero con las grandes persecuciones de Roma. Dice Raquel, Joel, el Mateo 10:34 también, vamos a ver qué es lo que dice. 10:34, si tú lo tienes ahí, léelo. 10:34. 10:34. Acércate al micrófono y léelo, si lo tienes.
Mateo 10, 34. Vamos a responder esta pregunta. Capítulo Sí. 10. Mateo 10, 34, sí. Ve buscándolo. Vamos a ver si alguien ha preguntado algo más. 10:34. Si lo puede leer, si lo tiene. Ok. Acércate más al micrófono. Sí. Ahí, gloria a Dios. Sí. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Perdón, porque es el 24-34. 24. Pero es que aquí estamos, es que lo que busco, estamos en el capítulo 24, señor, hay que mantenerse en el estudio. Sí. Estamos excúsenme porque yo estoy, es que la hermana Raquel, que Dios la bendiga, ella se me está yendo, quiero que nos mantengamos en el estudio, porque es que, entonces, vamos a dar estudios de todo tipo aquí, Joel. Ahora hay que mantenerse en el que estamos esta semana, para que podamos la mente se mantenga en un tema. Sí, porque ya salió de... Sí, ya ese otro tema. Podemos hablarle de eso que tú lo estás leyendo, pero si hablamos de eso me saca del tema de hoy. Hoy estamos hablando de las señales de Mateo 24. Así es, Raquel, que te estaremos contestando en otro momento, o te puedo responder en privado esa pregunta. El 21, dice que estamos en el 21, dice Nati, pero no sé si es una pregunta, nada más dice que estamos en el 21. Habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Aquí sí es la gran tribulación. Aquí sí es la gran tribulación. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Esa es la gran tribulación cuando Cristo venga, cuando se lleve la iglesia. Y si aquello, esto es mira, Joel, esto es muy importante, el 22. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Miren, le voy a explicar algo sobre ese versículo. Tú no has oído gente, Joel, diciendo, mire, pasó diciembre y ya estamos en febrero, los días son acortados. Eso no es lo que quiere decir. O sea, la mayoría cree que es que Dios está acelerando los tiempos. Y no es así. Si usted toma en cuenta, recuerden que hay una parte en la hermenéutica que habla sobre leer la Biblia tomando en cuenta lo que se está tratando en el capítulo. Si usted se da cuenta, lo que está diciendo aquí de aquellos días, él está hablando de qué? En el versículo 21, ¿de qué? Todo lo tiene ahí el 21, Joel. 24-21, ¿de qué está hablando ahí Jesús? 24-21. Sí. Porque habrá entonces gran tribulación. Déjalo ahí. Habrá gran tribulación. Ok, lo dejé ahí. Habrá gran tribulación, ¿verdad, Joel? Sí. Habrá gran tribulación. Pero el 22 dice, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Entonces, ahí está claro que está refiriéndose a los días de la gran tribulación. El periodo de la gran tribulación será breve. Porque ¿a quiénes se está refiriendo Cristo ahí? A los judíos, que es el tiempo de salvar a los judíos, porque ellos serán salvos en la gran tribulación. Es donde ellos van a dar la vida por Cristo, lo que estén en ese momento. De acuerdo a la palabra, ellos van a entregar su vida. Por eso dice, por los escogidos. Nosotros somos, Joel, los llamados. La iglesia somos los llamados. Los judíos son los escogidos, el pueblo escogido de Dios. Ellos eran las ramas naturales. Y por desobediente lo quitaron y nos pusieron a nosotros injertados, estamos ahí. Entonces, los días que van a ser acortados son los días de la gran tribulación. De acuerdo a estudioso bíblico exégeta, se dice que son 7 años de gran tribulación. 3 años y medio de paz y abundancia y luego 3 años y medio de tribulación, donde el anticristo se va a declarar como un enemigo de Dios y va a comenzar a matar gente. Oh, pero mira Merari ahí, Merari, qué bueno en este estudio, yo no lo había visto, la amada está en el estudio hoy, qué bueno. Está bueno. Sí, va Merari conectada ahí, Dios la bendiga mucho. Entonces, mis hermanos, creo que vamos a tener que seguir con la gran tribulación el jueves, porque está interesando mucho el tema. Miren, la gran tribulación Dios la va a cortar, porque será un proceso tan difícil
Ah, es Henry, míralo ahí, es Henry. No, no es Merari, no, dímele a Merari que quiero verla aquí en los estudios, Henry. Ah, bueno, están los dos, ya se enfrió. Sí, es Joel, dice que están los dos. La madre siempre está fría por aquí. Dios bendiga mucho esa familia hermosa. Entonces, ¿por qué lo va a cortar ahí Dios? Por su pueblo. Miren, cuando estudiemos la gran tribulación el jueves, que vamos a seguir, eso va a ser tan terrible que si Dios no lo pone tan corto ese tiempo, Él mismo lo dijo, lo voy a repetir, porque habrá entonces gran tribulación, oye, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni lo habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Por causa de los escogidos, por causa del pueblo de Dios. Ahí va a morir gente, pero no solamente por lo que el anticristo le va a hacer, sino por los juicios que caerán. Dios atacando al anticristo, el que esté aquí abajo va a sufrir todas esas consecuencias.